programa de hoy conoceremos cómo se organizan los círculos menores para el debate en el Sínodo de la Amazonía. Nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, nos hablará sobre un ritual ocurrido en el marco del Sínodo de la Amazonía. Y el Papa Francisco reza por las víctimas de atentado contra una sinagoga en Alemania. Bienvenidos a EWTN Noticias, soy Isabel Díaz Monsalve y llegamos con la información de la Iglesia Católica. Gracias amigos, qué gusto saludarlos en nombre de todo el equipo de producción de EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos esta edición de EWTN Noticias con información sobre el Sínodo de la Amazonía que se viene realizando en el Vaticano. Esta vez conoceremos cómo se organizan los círculos menores. En el Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía se dio inicio a los círculos menores, los cuales son grupos reunidos por lenguas en los que se debaten los temas expuestos por los padres sinodales durante las sesiones realizadas los días anteriores. Los círculos menores del Sínodo se vienen desarrollando en italiano, portugués, español, inglés y francés. Entre los relatores de los círculos en español se encuentran Monseñor José Azuaje de Venezuela y Monseñor José Travieso de Perú. Por otra parte, en el briefing informativo diario que organiza la oficina de prensa del Vaticano, el prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini, explicó que en los círculos menores se están tratando los grandes temas presentados durante las congregaciones generales, entre los que destacan el desarrollo depredador no sostenible en el Amazonas, la violencia contra la tierra, la violencia contra las poblaciones y el vínculo entre el hombre y la creación. Asimismo, se vienen debatiendo otras realidades como la relación entre las culturas, la evangelización, el modo en que la Iglesia ve al Amazonas, la necesidad de vocaciones, la necesidad de nuevos ministros ordenados y no ordenados, el papel de la mujer, la importancia de los sacramentos para la comunidad y la formación del clero. Y para continuar con noticias relacionadas al Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía, nos vamos hasta Denver, Estados Unidos, para enlazarnos con nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos hablará de un preocupante ritual realizado en una iglesia cercana al Vaticano. ¿Qué tal, hermanos de EWTN Noticias? Como saben ustedes, estamos cubriendo ya el Sínodo de los Obispos. Yo muy pronto voy a estar en Roma comunicándome con ustedes desde allá. Y como saben, EWTN Noticias va a estarle trayendo todos los acontecimientos de este sínodo panamazónico, que es muy importante por deseo del Papa, pero también muy controvertido. Y sobre esta parte de la controversia, me gustaría mencionar algo que está aconteciendo en una iglesia en la Vía de la Conciliación, a muy pocos metros de San Pedro, que se llama Santa María in Traspontina, y que pone en evidencia la diferencia fundamental entre evangelización de la cultura y sincretismo, ¿no? La red eclesial panamazónica, que creo que es una organización que no debería existir, que es un añadido artificial sobre organizaciones que ya existen, como el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, ha organizado un evento constante que se realiza cotidianamente aquí en Santa María in Traspontina. Los altares laterales han sido llenados con imágenes de personas que han muerto en los conflictos amazónicos, muchos de ellos en condiciones heroicas, por cierto, pero que el REPAM, esta red eclesial panamazónica, ha declarado mártires antes de que la Iglesia siquiera decida o los investigue, que es un pésimo hábito de la izquierda eclesial brasileña, ¿no? Y ha puesto una serie de mantos de textiles amazónicos en la parte al pie del altar, donde existen estatuillas, una mujer embarazada que no han definido si es, como dicen ellos, Nuestra Señora de la Amazonía o simplemente la Madre Tierra. Han puesto instrumentos musicales, una canoa, todo esto en un templo, digamos, barroco romano, muy antiguo.
y donde se realiza cotidianamente una ceremonia donde a toda la gente se le invita a formar un círculo alrededor de todo esto, ¿no? Y donde hay una maceta con tierra amazónica que mientras las personas van intercambiando diálogos, lemas, cantos de todo tipo, expresiones de todo tipo, turnándose en el círculo, al final del círculo, estas personas eleva el indígena, uno de los indígenas invitados amazónicos, eleva la tierra y hace una especie de bendición que, digamos, la hace en lenguas nativas, en consecuencia no se entiende qué cosa es lo que está diciendo. Y los corresponsales que nosotros vemos en Roma, a los cuales me voy a sumar muy pronto, me dicen que cuando han preguntado ¿qué cosa es esto? Si es una liturgia, les han respondido con ambigüedad, no, es una celebración, ¿no? Y cuando le han dicho, ¿esta es una liturgia amazónica o es una liturgia cristiana? Y la respuesta ha sido, da lo mismo. Y no da lo mismo, hermanos. Una liturgia cristiana, a lo largo de la historia, puede incorporar y ha incorporado elementos de la tradición local, nacional, ¿no? Pensemos en las múltiples formas de religiosidad popular que son tan bellas y tan importantes para la vivencia de nuestro pueblo. Pero esas maneras de religiosidad popular han sido purificadas de creencias paganas, han sido purificadas de supersticiones, o por lo menos tienen que ser superadas de supersticiones para que pueda ser una celebración auténticamente cristiana, que con los elementos propios de la cultura celebre los misterios de la fe de la Iglesia Católica. Y hasta ahora lo que está pasando en Santa María in Traspontina, en esta casa del pueblo que ha armado Repam, ese no es el caso. Entonces, sigamos rezando como ha pedido el Papa, que ha pedido que el Espíritu Santo sea el protagonista de este sínodo y que no existan planes o proyectos o agendas predeterminadas, sino que sea el Espíritu el que ilumine cómo defender esta región tan importante para el mundo, pero sobre todo cómo evangelizarla adecuadamente. Los dejo en compañía de EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Lex orandi, lex credendi, un principio que expresa que la Iglesia, según ora, cree. Es posible que la Iglesia crea que pueden haber elementos superpuestos de diferentes creencias en un ritual, en una iglesia católica. Eso expresa de alguna manera la fe de la iglesia. Aparentemente, para algunas personas que están organizando estos eventos, debería ser así. Debería la iglesia abrirse, superar la dificultad que puede expresar el fiel ante este tipo de expresiones que son ajenas a la religión cristiana. Debería superar esa incomodidad para abrirse a lo que Dios quiere decirle a él y a la iglesia a través de ello. Nada menos que eso es como se describen este tipo de eventos realizados en una iglesia todos los días a lo largo de este sínodo de la Amazonía. Eddie, no se puede perder de vista que el objetivo es evangelizar la Amazonía, no que la Amazonía pues ingrese a la iglesia y que tengamos que aceptar todo lo que hay ahí. En realidad esa no es la forma de evangelizar. Hay que llevar el evangelio y pues el Papa ya lo ha dicho, se necesita que el Espíritu Santo sea el protagonista y que Él conduzca este sínodo para que no hayan esas agendas particulares que a veces pues se pueden infiltrar, que quieren entrar temas o reflexiones o rituales que no tienen nada que ver con la Iglesia Católica. Esto me recuerda lo que dijo en una ocasión el que fuera secretario del Papa Juan XXIII, que impulsó el Concilio Vaticano II. Como el Concilio y que Vaticano hoy II. Celebramos y recordamos justamente a Juan XXIII, y un día como hoy él inauguró el Concilio Vaticano II. Imagínate, pues qué relevante es esto que decía el secretario. Juan XXIII hablaba de estar abiertos al mundo, pero decía ir al encuentro del mundo con las manos llenas de la riqueza que uno sabe que el mundo necesita. Dice, ¿qué sentido tendría un encuentro con el mundo si fuéramos con las manos vacías? Aparentemente no hay mucho que ofrecer desde la perspectiva de algunas personas que están vinculadas a esta agenda de amazonizar la iglesia en lugar de evangelizar la Amazonía.
Ahora damos pase a nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, que nos trae información sobre uno de los futuros santos que el Papa canonizará este fin de semana en el Vaticano. Vamos, Mercedes, con la información. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos desde la Plaza de San Pedro del Vaticano. El Papa Francisco está por declarar santos a 5 beatos el próximo domingo, 4 mujeres y al cardenal inglés John Henry Newman. Y por este motivo nos encontramos con Jack Valero, el portavoz de la canonización de John Henry Newman. Jack, muchas gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Gracias, un gusto estar aquí, una gran ilusión que pase esta ceremonia. Jack, para las personas que no conocen la figura y la vida de John Henry Newman, ¿qué podemos decir de este nuevo santo inglés? Es un hombre que vive en el siglo XIX, casi todo el siglo, la mitad de la vida como católico, como anglicano, y la segunda mitad como católico. Él estudia los padres de la Iglesia y los historiadores del principio de la Iglesia y se da cuenta de que su lugar es en la Iglesia católica. A mitad de su vida se convierte al catolicismo y luego se pasa la segunda parte de su vida en Birmingham como oratoriano. Es un hombre que tiene mucha influencia por sus escritos, por todo lo que hace. Empieza una universidad, empieza un colegio. Él, cuando se convierte al catolicismo, pierde todo, pierde sus amigos, su vivienda, su trabajo, etc. Pero para cuando muere, a los 45 años después, ya está bien hacerse católico. Él abre una puerta, casi por su cuenta, por la cual entran muchos después en el siglo XX, Oscar Wilde, G.K. Chesterton, Robert Hugh Benson, Ronald Knox, mucha gente que ve cómo se abre esta puerta y que ya es posible hacerse católico. Pero él tiene mucha influencia con los anglicanos, porque él es un reformador de la Iglesia anglicana antes de hacerse católico, y con los católicos porque él trae mucha sabiduría de su época anglicana hacia la Iglesia católica. Luego el Papa le hace cardenal al final de su vida y entonces su fama ya salta a fama mundial. John Henry Newman es un santo muy moderno, o sea, es el único santo inglés de los últimos 300 años y él tiene enseñanzas sobre, por ejemplo, la conciencia, que son recogidas en el catecismo, que él es el primero que habla de esto, la conciencia en la vida diaria, la conciencia en la vida política, en la vida pública. Tiene enseñanzas muy buenas. Luego tiene la visión sobre los laicos, que es muy moderna, como él piensa que si a los laicos se les da formación y se les prepara, la Iglesia realmente puede expandir por todo el mundo porque los laicos están allí. Y luego es un gran amigo de mucha gente, o sea, tenemos 20.000 cartas que escribió él, pero aparte de eso era amigo de primeros ministros y de mendigos. En la iglesia donde estaba él, estuvo 40 años, ahí vivía un mendigo que le dio un pañuelo y él quiso enterrarse con ese pañuelo. Cuando murió, 15.000 personas estaban en la calle acompañando el féretro hasta el sitio donde le enterraron. O sea, hay una persona con mucho impacto en la sociedad global y al mismo tiempo con mucho impacto en la sociedad local entre la gente sencilla que no había leído sus libros. Muchas gracias, Jack, y ten por seguro que vamos a seguir muy de cerca esta canonización y enhorabuena. Gracias. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes, por la información. En otras noticias, hace poco se perpetró un atentado contra una sinagoga en la ciudad de Halle, en Alemania, que dejó 2 personas muertas. Ante este lamentable hecho, el Santo Padre se unió en oración por las víctimas. Hace unos días se perpetró un atentado contra una sinagoga en la ciudad alemana de Halle, justo en el día del Yom Kippur, la celebración más importante para los judíos, que dejó 2 personas muertas. Ante este hecho, el Papa Francisco elevó sus oraciones por las víctimas. Según informaron los medios internacionales, el ataque ocurrió cuando un hombre abrió fuego con una ametralladora en las afueras de la sinagoga y habría lanzado también una granada de mano contra un cementerio judío. Asimismo, indican que la policía ya ha detenido a una persona vinculada con el atentado. Por otro lado, las autoridades además investigan el tiroteo que se habría registrado en la localidad de Landsberg, situada a 15 kilómetros de Halle, también durante el día de la celebración del Yom Kippur o Día de la Expiación. Según se dio a conocer en esta festividad, los servicios religiosos en la sinagoga se realizan durante todo el día. Ahora tenemos que hacer una pausa, pero regresar. Comunidades monásticas de Latinoamérica conocen vida y obra del santo cura Brochero. Ya retornamos con más noticias de la Iglesia en el mundo.
Y ahora les contamos que en Argentina se realizaron hace unos días una serie de encuentros de adoración eucarística perpetua con el lema Jesús te espera en este sacramento del amor. Y para conversar más sobre este tema está con nosotros el padre Patricio Hilleman, promotor de las capillas de adoración en Latinoamérica y fundador de los misioneros de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Padre Patricio, le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Muchas gracias. Acá estamos a su servicio. Padre, en primer lugar, ¿nos podría comentar cómo nació la idea de realizar estos encuentros de adoración eucarística perpetua en el mundo y cuál es su objetivo? Sí, como dices, está muy bien hecha tu pregunta porque son encuentros que se van organizando en distintos países, especialmente en Latinoamérica, y surgen por las capillas de adoración perpetua que se organizan. La misión nuestra es ayudarle a los obispos, a los sacerdotes, a los párrocos, a organizar la adoración perpetua en sus parroquias. También organizamos la adoración perpetua en las cárceles, en los seminarios, en los hospitales también, ¿no es cierto? Pero dado a la cantidad de capillas que se han organizado, ya más de 1.200 capillas en toda Latinoamérica, fue necesario ir haciendo estos encuentros, primero diocesanos, y luego nacionales de las capillas de adoración perpetua para encontrarnos con Jesús, con los adoradores, con los sacerdotes que tienen su capilla, muchas veces con los obispos también en esos encuentros, para poder seguir avanzando en esa relación personal con Jesús, motivándolos a los adoradores a que participen frecuentemente en la celebración de la Eucaristía, que es el centro, el culmen de toda la evangelización de la Iglesia. La misa diaria es lo que siempre se les propone, el rosario diario, ¿no es cierto? Entonces, debido a estas capillas de adoración perpetua, tenemos que hacer estos encuentros para poder volver a visitarlos y para seguir animándolos y motivándolos a la celebración de la Eucaristía y a la misión en la Iglesia. Somos discípulos y misioneros, adoradores y misioneros. Padre Patricio, ¿y cómo es el proceso que realizan en esta labor pastoral al momento de impulsar que se realice la adoración perpetua en las capillas y en qué lugares han desarrollado esta iniciativa? Como te decía, ya son más de 1.200 en toda Latinoamérica, especialmente en el mundo también. Otros compañeros míos, hermanos y de la comunidad original, ya son más de 5.000 capillas en todo el mundo, pero Latinoamérica ha tenido un impulso muy grande por la gracia de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, y la guadalupana es la culpable realmente porque somos misioneros de ella es la que lleva adelante esta obra. Y el proceso es hablar con el obispo, presentarnos, proponerles al obispo la promoción de la adoración perpetua en sus parroquias, nos presentan en una reunión de clero, entonces después los sacerdotes se apuntan para tener esa capilla de adoración perpetua y los misioneros vamos a hacer una evangelización, estamos una semana, 2 semanas en la parroquia, predicando en todas las misas, haciendo horas santas y animando a la gente a que se apunte una hora semanal para estar con Jesús. Y entre todas las personas que se anotan se llegan a cubrir las 24 horas del día y de la noche y al mes y medio ya se inaugura la adoración perpetua en la parroquia. Padre, y finalmente, ¿podría darnos un mensaje de por qué es tan importante cultivar desde pequeños a los niños el ir a adorar a Jesús Eucaristía? Estos últimos días estábamos repitiendo en las lecturas Santa Teresita, los ángeles custodios, el domingo, y las lecturas eran: te alabo, Padre, y te bendigo, porque le ocultaste esto a los sabios y se lo revelaste a los pequeños. Queremos ser pequeños porque Jesús se revela a los pequeños, y especialmente dejen que los niños vengan a mí. Las capillas están abiertas para todos, 24 horas al día, la puerta está siempre abierta. Por supuesto que los niños son bienvenidos y los motivamos. En los encuentros estuvimos rodeados de niños. Y lo que se busca es que ya desde pequeños tengamos el encuentro personal con Jesús. No somos católicos si no nos encontramos con Jesús. Luego podemos seguirlo, podemos cumplir los mandamientos y podemos amar al prójimo como Él nos amó, hasta dar la vida por nuestros hermanos y misionar a los más pobres y necesitados. Pero primero necesitamos ese encuentro personal con Cristo. Padre Patricio Hilleman, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Dios los bendiga. Gracias, padre. En otras noticias les contamos que los participantes del 12º Encuentro Monástico Latinoamericano peregrinaron al santuario del cura Brochero en Argentina para conocer la espiritualidad del santo. Cada 4 años, las comunidades femeninas y masculinas monásticas que viven según la regla de San Benito, como son
Los benedictinos, cistercienses y trapenses se reúnen para participar del 12º Encuentro Monástico Latinoamericano. Este año los participantes peregrinaron al santuario del cura Brochero en Argentina para conocer y vivenciar la espiritualidad del santo. En esta ocasión los religiosos y religiosas se congregaron en la residencia franciscana de San Antonio de Arredondo entre el 30 de septiembre y 6 de octubre. Durante esas fechas se trasladaron hacia la Villa Brochero, en la Sierra Cordobesa, lugar donde el santo argentino vivió y desarrolló su obra. Allí participaron de una misa presidida por el obispo de Cruz del Eje, Monseñor Ricardo Araya, quien destacó algunos aspectos personales y comunitarios del santo patrono del clero argentino. Asimismo, el prelado afirmó que el cura Brochero, a pesar de llevar una vida tan activa y variada, siempre se le vio celebrar misa, rezar el breviario y el rosario, además de recorrer un camino de santidad eminentemente eucarístico y comunitario. Posteriormente, las comunidades monásticas visitaron el Museo Brocheriano, la nueva capilla San José Gabriel Brochero en el predio La Providencia y la casa donde falleció el cura Brochero. Luego de la visita, el 12º Encuentro Monástico Latinoamericano continuó con las reuniones y conferencias programadas. Y ya se encuentra conectado con nosotros nuestro corresponsal en México, Diego López Colín, quien nos hablará sobre la situación del arzobispo de Xalapa, quien se encuentra hospitalizado por el virus del dengue. Hola Isabel, hola Eddie, los saludo desde la Ciudad de México para contarles que la Arquidiócesis de Xalapa dio a conocer que Monseñor Hipólito Reyes, arzobispo de esta localidad, se encuentra hospitalizado por dengue. Sin embargo, su situación de salud se encuentra estable. El vocero de la Arquidiócesis confirmó que debido a un tratamiento por el cuidado de su salud, el arzobispo ha tenido que reducir sus actividades en agenda pastoral. Ante esto, tuvo que suspender sus misas en la catedral y reorganizar sus actividades. Como se sabe, el estado de Veracruz es el más afectado por la enfermedad transmitida por un mosquito. A nivel nacional, los casos de dengue van en aumento. Según la Secretaría de Salud, los estados más afectados por el avance de este virus, luego de Veracruz, son Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo. Hasta el momento se han confirmado 20.914 casos de personas infectadas y 72 personas muertas en el país, según datos de la Secretaría de Salud, triplicando el número de casos con respecto a 2018. Le recordamos a la población que este mosquito se desarrolla en ambientes cálidos, sobre todo esta temporada de lluvia. Para prevenirlo es mejor evitar encharcamientos en tu casa y acumulación de basura. En otras noticias les comento que diferentes sectores de la población se reunieron para crear el Laboratorio Educativo, un proyecto a favor de la educación y del desarrollo social. A lo largo de 6 meses, representantes de la Iglesia Católica, el gobierno, organizaciones civiles y comunidades indígenas se sentaron a dialogar para mostrar su perspectiva de una educación de primer nivel. Los métodos a los que se llegó hasta el momento van relacionados con la comunicación continua entre los alumnos y sus académicos, para un trabajo de paz, junto con estrategias de formación que debe haber en todas las escuelas. Con la ayuda de resultados obtenidos de este laboratorio de educación, se lanzarán mecanismos a nivel nacional para mejorar las escuelas. Para finalizar, quiero contarles sobre la grave crisis de seguridad que vive el estado de Guanajuato en materia de seguridad, especialmente la localidad de Celaya. Cansados de esta situación, estudiantes salieron a las calles para exigirle al gobierno justicia y que acabe la violencia. A raíz de estas movilizaciones, la diócesis de Celaya expresó su solidaridad con las 14.000 personas que salieron a manifestarse y con todos aquellos que, por la violencia y el odio y la falta de caridad, viven circunstancias en donde se han tenido pérdidas humanas. Benjamín Castillo Plasencia, obispo de la diócesis de Celaya, envió un mensaje lamentando que la juventud viva las consecuencias de la miseria humana y exhortó a la sociedad a no perder la esperanza y a trabajar unidos autoridades civiles para lograr un verdadero cambio hacia el futuro. Por otro lado, la iglesia local denunció que también los sacerdotes han sido amedrentados y víctimas de intentos de extorsión, ya que se informó que el pasado 28 de septiembre diferentes curas recibieron llamadas pidiéndoles dinero a cambio de garantizar su protección. Amigos, esa es toda la información que tenemos desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo en el estudio. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Para terminar, queremos mostrarles un videoclip en el que los acólitos del Sagrario Catedral de Huancavelica, en Perú, le rinden homenaje a un recordado obispo, Monseñor Demetrio Molloy, quien solía montar un caballo blanco mientras predicaba el evangelio a la gente humilde y sencilla del mundo quechua. Veamos.
importante es el trabajo de evangelización. Un hombre que entregó su vida por una región y que dejó tantos frutos, que las personas lo recuerdan y lo tienen en su corazón por ser una persona que, sin ser el quechua, su lengua materna, la adoptó como si fuera y pudo traducir el misal romano, y pudo acercar en su mismo idioma a las personas el evangelio y acercarles la fe. Un hombre que trabajó además incansablemente por la educación y el crecimiento de esta región. Qué hermoso cuando piensas en alguien y te hace pensar en Dios, te hace pensar en Jesucristo, como el caso de Monseñor Molloy. Y también estos encuentros maravillosos que los pueden encontrar en internet de la Madre Angélica entrevistando a Monseñor Molloy, donde tú participas ahí del gozo de dos apóstoles, justamente dos personas que están rebosando de Dios, porque eso es el apostolado, nos decía Pablo VI, es rebosar de Dios para poder compartirlo, de toda esa riqueza que Dios nos ha dado en la Iglesia Católica, para poder llevar las manos llenas, como decía el Papa Juan XXIII. Pensemos en ese tipo de obispo en este marco del Sínodo de la Amazonía, un obispo que va al encuentro del mundo, de todas las culturas, con toda la riqueza de la Iglesia y de Jesucristo. Bueno, estimados televidentes, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Saben que nos encuentran en las redes sociales. Muchas gracias, amigos, y hasta pronto.